para los judíos caraístas, que son un poquito más estrictos, solamente faltan 5 años para que se completen los 6 días del Señor y entremos a un reposo. Aún los judíos ortodoxos dicen, viene ya un tiempo de cambio en la vida, en el planeta, van a suceder cosas, sobre todo muchos cambios. Obviamente los judíos actualmente esperan al Mesías. Cuando se le preguntó al primer ministro israelí cuál sería el fin ya de la guerra con palestinos y todo lo que ahora vemos, él dijo, lo que va a venir a resolver esto es la venida del Mesías. Ellos esperan al Mesías. El problema es que el Mesías que ellos anhelan para estabilizar la paz, incluso mundial, no solamente con Israel, es el famoso anticristo. Porque el Mesías ya vino hace casi 2000 años. Fue crucificado en las afueras de Jerusalén, fue ejecutado en la cruz, fue sepultado en una tumba, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo viene por segunda vez y el Mesías es el que nosotros conocemos, es el Dios hecho carne. Hay una doctrina que se llama arrianismo. Está medio feo ese nombre, ¿verdad? Viene de un tal Arriano, no de Arriano, Arriano. Este Arriano, su doctrina se propagó porque es la que adoptaron los TJ, los testigos de Jehová. Dicen, sí, Jesús existió, tiene cierta divinidad, pero hasta ahí nada más, no es Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Dios todopoderoso, el Verbo, se hizo carne, se materializó y vivió entre los seres humanos. Cristo vino en carne, el Dios todopoderoso tomó forma de hombre. De otra manera, si Jesús no fuera Dios, Él no habría aceptado la adoración. Porque todo ángel, todo personaje divino que acepta la adoración humana es un demonio. Porque el diablo siempre quiso la adoración. Entonces, si Jesús no fuera Dios, ¿por qué cuando lo adoraron le dijeron, eres mi Señor y eres mi Dios? Y Él se dejó adorar porque Él es Dios hecho carne. Entonces, los judíos anhelan fervientemente la venida de un Mesías, porque a Jesús no lo aceptaron. Decían, no, es que pues, las escrituras dicen que de donde viene Jesús, de Nazaret. La Biblia no dice nada. La Biblia dice, bueno, la Torá dicen ellos, la Torá dice que el Mesías tiene que nacer en Belén. Lo que ellos no sabían, o no saben, o no quieren aceptar, es que ciertamente nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, la casa del pan. Y luego dice la palabra que porque Herodes lo iba a matar cuando era pequeñito, sus padres, sus tutores lo llevaron a Egipto para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Por eso ahí es donde estos rabinos se confunden y tienen argumentos para no aceptar a Cristo como el Mesías. Pero usted y yo sí hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo aceptaron? Él es el Dios todopoderoso y Cristo viene pronto. La palabra griega maranata quiere decir Cristo viene. Entonces recuerde, los judíos rabínicos, ¿por qué les faltan a ellos en su calendario 200 años? Porque ellos dicen, es que Israel nada más estuvo 220 años en Egipto y ahí se comieron más de 210 años. Y los judíos caraístas, que son más apegados a la Torá, dicen no, es que no solamente hay que contar el tiempo que estuvieron como esclavos, sino tuvieron un tiempo bueno que fueron 210 años. Y ahí sale la cuenta que dice la palabra que Israel estuvo en Egipto, 430 años. Y les comentaba que ningún calendario es perfecto ni preciso. La única brújula que tenemos nosotros, hermanos, es lo que está pasando en el mundo. Jesús lo profetizó. En Mateo capítulo 24, el capítulo está muy, muy interesante, muy profundo. A Jesús le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? En el griego
no se usa mundo, la palabra cosmos. Cosmos significa mundo, pero en esa palabra mundo lo tradujeron a mundo, pero realmente es el aión. Y la palabra aión significa era o época. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era, de esta época? O sea, ¿qué señal tendremos para saber que esta época, cuál época? Esta, la cristiana, ya acabó. Y el Señor dice: hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, guerras, rumores de guerras. El apóstol Pablo agrega que sin afecto natural los hombres, las mujeres, implacables, orgullosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjese, hermanos, que como cristianos, hasta de nuestros animales debemos de tener misericordia. Si usted ayuna el domingo y deja ayunando a su perro y a su gato, usted es un impío, porque usted sabe de ayuno, esas criaturas no saben nada. Si ahorita que ya están empezando a haber friazos aquí en San Criquí, en San Criquí tiene sus perros, sus gallos, ahí a la intemperie, usted es un impío, porque Dios también tiene cuidado de los animales, ¿sí? Desde ahí se muestra el afecto en esas criaturas que no pueden pedir su comidita, sino que dependen de nosotros. Porque si usted es capaz de respetar a un animal, usted también va a ser capaz de respetar a sus hijos, a su prójimo. Y todo lo contrario es ahora, mucha crueldad hacia los animales. Está bien que tienen que ser sacrificados para el consumo, y hay métodos para sacrificarlos sin que sufran, pero hay quienes se deleitan en el sufrimiento de los pobres animales, y eso no es de Dios. Si usted quiere tener un perro, cuídelo. Un perro, no sé cuántos coincidan, pero quiere de cuidado, casi es uno más de la familia. Se llega a querer ese gato, ese gallo, ese perrito, ¿se da cuenta? Desde ahí usted puede tener un regulador de cómo está su corazón hacia esto. Otra cosa que también le he llamado el reloj profético de Dios es la situación en Israel. Querramos o no, cuando algo pasa en Israel, algo está pasando en el reloj de Dios. Todo lo que está sucediendo está profetizado. Jerusalén está bonito, Israel es muy bonito, hermanos. Y cuando yo andaba en Jerusalén dije: qué bonito Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal. Pero estoy hablando del Jerusalén de aquí abajo. Y le decía a mi hijo: a mí me gustaría vivir aquí, pero nada más de pensar todo lo que todavía va a pasar allá, estamos mejor aquí en México, hermanos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por una parte, el mundo judío espera a un Mesías que nosotros ya tenemos. Ahora, nosotros esperamos a un Mesías que ya tenemos, al Mesías verdadero, ¿sí? Pero que Él viene no por primera, viene por segunda vez. Y dice la Biblia que viene con poder y gran gloria. ¿Sí? Entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor hay una diferencia. Está bien clara en la Biblia. La segunda venida del Señor lo verán todos. El arrebatamiento solamente lo verán sus hijos, los que tienen el sello del Espíritu Santo en su vida, los que creen realmente que Él viene. Si usted escucha: qué lindo, Cristo viene, pero vive como se le da la gana y hace lo que se le da la gana, no se va a ir con el Señor, definitivamente. Porque dice la palabra de Dios: todo el que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Sin embargo, en el capítulo 5 del apóstol Santiago, en el verso 7 dice, está alentando: si tú esperas la venida del Señor, el apóstol Santiago te alienta, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Qué vamos a tener? ¿Verdad que cómo falta la paciencia? Algunos muy amables con sus empleados en la calle, en el trabajo, más si es su jefe, pero con los hijos explotan, quieren estrangularlo. Y luego, ¿y dónde quedó la paciencia? Y ya se cansaron de la enfermedad, ya se cansaron del sufrimiento. Repito, la palabra de Dios dice: todo el que tiene la esperanza que Cristo viene. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Te tienes que purificar. La Biblia habla de limpiar nuestro camino guardando la palabra del Señor. La Biblia habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
pero también la Biblia nos habla de que el sufrimiento, las situaciones que nosotros pasamos, es una catarsis, son momentos amargos. ¿Y por qué Dios permite que el cristiano sufra? Yo no sé por qué hay predicadores que están diciendo que ser cristiano ya no va uno a sufrir, ya todo sobrenatural, vida sobrenatural, carro sobrenatural, refresco sobrenatural, café sobrenatural, todo, apóstol sobrenatural. Ya no sufren, no hay nada, solamente hablan de prosperidad, de dinero. Y claro que Dios quiere bendecirnos, pero no está descartado, hermanos míos, la paciencia. Y la paciencia se obtiene precisamente a través de las tribulaciones que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Paciencia. Y el apóstol pone el ejemplo del labrador. Miren cómo el labrador espera, una traducción dice la lluvia temprana y la tardía. Otra traducción dice espera los tiempos de lluvia, lo anhela, él ya trabajó, ahora está esperando que esa lluvia caiga, esa agua, y produzca el precioso fruto. Jesús lo dijo, hermanos, todo aquel que sufra conmigo también reinará conmigo, dice el Señor. Pero lo aclaró el Señor, dice todo aquel que sufra conmigo. ¿Dónde está que todo es sobrenatural y que no sufres? Claramente dice el que sufra conmigo reinará conmigo, el que venza también se sentará así en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con el trono de mi Padre, dice el Señor. ¿Se da cuenta qué maravilloso es? Actualmente en África, no lo he querido creer, pero parece que también es en Nigeria, África, están matando cristianos. Ya van matando 70,000 cristianos. El pueblo islámico son los que van y matan cristianos. Solo porque eres cristiano ya te matan. Y el gobierno bien lo consiente. Actualmente supe que el presidente de Estados Unidos mandó un mensaje, porque él conoce de la palabra, y dijo: miren, si siguen matando cristianos, número uno, les voy a quitar todo el apoyo económico. Si siguen matando cristianos, número dos, les voy a mandar el ejército de Estados Unidos. Dije, qué bueno, gloria a Dios. Pero mientras hay 70,000 cristianos muertos y contando. Gracias a Dios nosotros no estamos pasando eso todavía, y que Dios nos libre. ¿Cuánto dicen amén? Viene tiempo muy difícil. Que Dios tenga misericordia. Mateo 24:42, Jesús dijo: oren. No para, sino que pidan que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen, porque vienen cosas peores sobre el mundo, hermanos, que probablemente no lo vamos a soportar. Dice la Biblia: el sol calentará 7 veces más, pues la capa de ozono se ha deteriorado. La gente tendrá cáncer en la piel por la intensidad del sol. Y dice la Biblia en Apocalipsis que los humanos, muchos, van a maldecir a Dios por el tanto calor que va a haber en el planeta. No sé si lo podrá soportar la bebé, no sé si lo podrá soportar el joven o el anciano. No sé, hermanos, pero cuando yo leo la Biblia, digo, Señor, ya me dio cosa. Mejor nos preparamos, hermanos, y si suena la trompeta, pues nos vamos con Cristo, ¿sí? Y el que tiene esta esperanza se purifica. Ahora, a veces el cristiano se hace light que es ligero, ¿sí? Superficial. Ay, viene a la iglesia cuando quiere, no cumple con Dios. Entonces Dios permite algunas situaciones, porque cuando hay una tribulación, ¿sabe qué dijo el rey David? Dijo: Señor, purifícame con hisopo. Porque David había pecado. David se relajó, se volvió light en su búsqueda de Dios, y el rey David pecó. Y cuando el rey David es amonestado por el profeta Natán, se va al sótano, me imagino que al sótano del palacio, y ahí escribe el famoso Salmo 51. Y en el Salmo 51 hay una parte donde él le dice: Señor, purifícame con hisopo. El hisopo es algo muy amargo, así que como la hiel, creo que poquito peor. Entonces él entró en un tiempo de purificación, porque aquel bebé que nació del adulterio enfermó, él ayunó, oró, y finalmente el bebé murió. ¿Sí se acuerdan de eso?
Pero ese tiempo de quebrantamiento lo hizo restaurarse y estar más cerca de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué a veces los cristianos sufren? Porque Cristo viene pronto, ¿de acuerdo? Y aquí en el mismo capítulo 5, ahí lo lee usted en su casa, el apóstol Santiago pone de ejemplo precisamente lo que le pasó a Job. Job dice, acuérdense de todo lo que se le sucedió a Job. ¿Y cuál es el fin del Señor? Que el Señor le dio un fin bueno, porque el Señor nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo, ¿sí? Lento para la ira. Nada más le digo entre paréntesis, no abuse de Dios. ¿Qué le pasó a Job? Se le murió el ganado, se le murieron sus hijos en cuestión de días. Por eso le digo algo, si usted maneja dinerito, no se crea usted Bill Gates, no se cree usted Elon Musk, ya por un dinerito y tiene unas casas, ya se creen como que son el último refresco frío del desierto, porque Dios te puede tratar contigo. Si trató con Job, que no trate contigo. ¿Sí me explico? ¿Sabe? La remuneración de la humildad es la riqueza. Si tú eres humilde y buscas a Dios, Dios puede hacerte rico, porque la Biblia dice que Dios a uno los hace ricos y a otros los hace pobres. ¿Por qué? Él sabrá por qué. Porque algunos con tantito dinero ya se creen que son dueños de medio planeta. Entonces muchas veces Dios permite esto. A Job le sucedieron cosas terribles, hasta su mujer, doña Joba, lo maldijo. Le dijo, muérete, maldice a Dios también, ya muérete, Job. Pero en todo esto había un propósito, porque al final, en el libro de Job, al final, Job declara, escuche, siendo él un hombre devoto, temeroso de Dios, que diario sacrificaba, al final Job dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es posible que un hombre que predicaba, que cantaba, que danzaba, que era dadivoso, aparentemente conocía a Dios? Pero a través del sufrimiento, él realmente conoció al Señor, porque dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque había pasado por el tiempo de proceso. Por eso el apóstol Santiago toma de ejemplo a Job. Por favor, hermanos, para que usted no ande pensando, ay, nada más yo sufro. No, cuando usted piensa que sufre mucho, lea el libro de Job. Cuando usted ande ahí de quejón, ay, estoy sufriendo mucho y que esto y que lo otro, yo le voy a decir, te hace falta leer más Job. ¿Verdad que sí? Cuando andes ahí despistado en el mundo, te voy a decir, te hace falta leer más Apocalipsis. Cuando andes ahí de frío con tu esposa, te voy a decir, te hace falta leer más Cantares. ¿Verdad que sí? En la Biblia hay para todo, hermanos. Todo es que querramos escudriñar la palabra, y la palabra de Dios siempre va a ser alimento para nosotros, ¿sí? Entonces el apóstol Santiago dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia. Claro que somos humanos, tendemos a explotar en un momento dado, a enojarnos, pero dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Por ejemplo, el labrador, y luego dice la palabra del Señor, aguardando con paciencia está el labrador, que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dicen los que saben de agricultura, que cuando el labrador siembra su maicito aquí en México, cae la lluvia y ya empieza a crecer la milpa. Y dicen que la lluvia tardía es la que viene a madurar el grano. Entonces muchos en la primera lluvia ya no quieren nada con Dios. Pero espera. Y ahorita no importa quién se burle de ti porque eres cristiano. En mi devocional hoy estaba leyendo precisamente 1 Corintios. Y 1 Corintios dice que para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Para nosotros nos gozamos, pero para el que no es cristiano, prohíben que uno hable de Dios, que uno diga gloria a Dios. Es más fácil contar en un evento público un chiste colorado que hablar de Cristo.
porque ellos, su mente está entenebrecida, pero la mente de usted no. Nuestra mente está con Cristo. Mientras para ellos la palabra de la cruz es locura, es tontería, para nosotros no. La palabra de la cruz es vida, es poder en Cristo Jesús, porque el evangelio es poder de Dios. Alguien diga amén. El apóstol Pablo en su lado humano dice: oh, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién será que me va a librar de este cuerpo? Porque realmente, hermanos, no los quiero desanimar, pero desde que nacemos empezamos a morir. Cuando a usted le preguntan en su cumpleaños: ¿cuántos años tienes? 40. No, 40 ya no tienes. ¿Cuántos años tienes? 50. Ya te echaste medio siglo. 50 años ya no son tuyos. Sabrá Dios cuánto tiempo vamos a vivir. Pero dice: aliente su corazón, porque Cristo viene pronto, la venida del Señor está cerca. Y el apóstol Pablo dice: ¿cómo me libraré? Lo bueno que el apóstol Pablo dice esto: aunque el hombre, escuchen bien y aliéntense los que ya se están arrugando. Dice: aunque el hombre exterior se desgaste día con día, el interior se renueva de día en día. Y por favor, si gusta leer conmigo en 1 Corintios capítulo 15. El verso 35. 15:35, 1 Corintios. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? Mire qué buena pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne, escuchen bien, no toda carne es la misma carne, sino que hay carne de hombre, carne de bestia, carne de peces, carne de aves. De igual manera hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una gloria es la de los celestiales y otra gloria la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Miren qué explicación tan bonita. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitan en corrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entiéndase por animal terrenal, hermanos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, está hablando del cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Puede leer el verso 57 conmigo? Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Claramente dice el apóstol Pablo, lo espiritual no es primero, porque cuando Dios hizo al primer hombre no fue un espíritu que andaba el espíritu por ahí, no, lo primero dice es lo terrenal. Incluso la semilla que se siembra no es la que brota, porque allá abajo en la tierra esa semilla muere, de alguna manera químicamente se desintegra, pero produce otra vida. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, dice lo terrenal es primero, antes que lo espiritual, porque Dios hizo del polvo, hizo de la tierra al primer Adán. Y después dice, nosotros tuvimos la imagen de ese Adán, una naturaleza pecaminosa. Por eso todavía sufrimos, todavía morimos, todavía enfermamos. Hermanos, a mí me hubiera gustado nacer cuando ya no hubiera muerte, no que, ¿sabe? Tenemos que morir, al menos que Cristo venga antes, por eso anhelamos su venida. Dice, y el segundo Adán es espíritu. Y así como nosotros adquirimos la naturaleza mala, terrenal, pecaminosa de Adán, de igual manera obtendremos la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y póngase usted a pensar en esto que refuerza más lo que hemos predicado acerca de la salvación. ¿Estamos aquí? Atención, nuestros primeros padres pecaron. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. De hecho, la culpa fue de Eva, pero no vamos a entrar ahorita en esos detalles. ¿Verdad que la mujer fue la que dijo, comamos? Y bueno, dice el otro, que nos entierren juntos. Ya me imagino a Adán diciendo, Señor, pero ¿por qué vamos a morir los dos? Mátala dos veces a esta, si esta fue la que me dio, porque le echó la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? El hombre, por no cuidar a su mujer, ¿verdad? ¿Por qué la regó Eva? Porque el padre Adán la descuidó. ¿Por qué se pierde autoridad? Porque comes de la mano de tu esposa. ¿Por qué los pastores Adanes pierden autoridad? Porque predican lo que la iglesia quiere y dan de comer lo que Eva quiere. Por eso se pierde la autoridad. Y era al revés, Adán tenía que darle de comer a su esposa, porque el hombre fue creado primero y el hombre es la cabeza. Mientras el mundo dice, mujer empoderada, feminazi son, la Biblia dice, mujer bajo sujeción de Dios primeramente y del esposo. Si tu esposo está cruzado con el vil diablo, no le hagas caso a ese ingrato. Pero si tu esposo está pegado con Dios, su cabeza es Cristo, obedécele. Ay, Señor. Entonces, no, la culpa fue de Eva, sí, pero también Adán la descuidó. Y ya comía de la mano de Eva para amortiguar. Es que la Eva, ya ven cómo son las mujeres. No, es que me descuidas mucho, te vas con tus amigotes los dinosaurios y las jirafas. Si me quieres a contentar, cómete esto. Bueno, dice el otro. Perdió la autoridad. ¿Se da cuenta? Ahora, la otra pregunta que les voy a hacer en esta noche, para todos. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ¿usted estaba ahí? Ya pues contesten, ¿estaban o no estaban? Al menos yo no estaba. Otra vez. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿usted estaba ahí? ¿Lo vio? ¿Le dijo, ahí está el fruto? Aquí sabiduría. Si usted no estaba ahí, no tuvo nada que ver con la caída, yo no estuve ahí. Y yo le digo, Señor, pero cuando Adán y Eva comieron del fruto, yo no estaba ahí. Y Jesús dice, amén. Entonces, Señor, si yo no le di el fruto, no participé con ellos,
O sea, no es mi culpa. Diga conmigo, no es mi culpa. ¿O fue su culpa? Estuvo usted ahí y le dijo, ahí va, échate este fruto. No, ¿verdad? Y yo decía, Señor, pero si yo no estuve ahí cuando la transgresión, ¿por qué tengo yo que pagar? Porque dice la Biblia que desde entonces el ser humano nace programado para el pecado y heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres Adán y Eva. Y uno dice, es injusto, porque yo no estuve ahí, que se mueran ellos. ¿Y por qué yo? Y desafortunadamente ahora enfermamos y morimos. Atención. Pero el segundo Adán, que es Cristo, ¿cuántos creen que el Señor vino, como les dije hace rato, en carne? ¿Cuántos saben que Él murió en una cruz? Al final vino un soldado a darle el tiro de gracia, la lanza. Otra vez la pregunta, ¿estuvo usted ahí? ¿Usted presenció cuando mataron al Señor? ¿Usted se dio cuenta cuando Él derramó toda su sangre por los pecadores? Pero ahí viene lo bueno. Así como acá, sin deberla ni nada, heredamos el pecado y la muerte, alégrese. Igual allá, sin ir nosotros a la cruz, sin estar ahí presentes. ¿Se da cuenta? El sacrificio de Cristo nos hace salvos a nosotros. Aleluya. Eso es lo máximo, es lo más grande de la visita del Señor en esta tierra. Mire, en el siglo pasado el hombre pisó por primera vez la luna. Y el presidente de Estados Unidos, porque fue Estados Unidos el que pisó la luna primero, dijo, el hecho más grande del ser humano es que ha pisado la luna. Y había un pastor ahí, pastor famoso, dijo, no señor, no es ese el hecho más grande. El hecho más grande es que Dios pisó la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así como sin deberla heredamos el pecado, la muerte, la enfermedad de nuestro padre Adán, de igual manera heredamos salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, esto corruptible, esto mortal, se va a vestir de inmortalidad y de incorrupción. ¿Se da cuenta? Este cuerpo terrenal dejará de existir, pero tendremos un cuerpo glorificado. Y entonces se dirá, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh pecado, tu aguijón? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Hermanos, si usted profundiza la Biblia, la muerte no existe para nosotros. Porque dejaremos de existir acá. Y cuando usted literal estire la pata y dé el último suspiro en esta tierra, será el primer paso en las calles de oro y el mar de cristal, porque Dios tiene reservado eso para sus hijos. Claro, el apóstol Pablo dice, consuélense unos a otros con estas palabras, no se desesperen como el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que pues, somos humanos y sentimos la separación física de alguien, pero no como los del mundo, que hasta en la caja se quieren meter ya con el muerto. Ya nunca lo vamos a ver. A ver, atención los del mundo, dejen de decir eso. Porque si tú eres hijo del diablo y tu familiar que se murió es hijo del diablo, sí lo vas a volver a ver, pero en el infierno. Hijos de Dios, 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y aclara, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que tengamos paciencia, los que aguantemos todo este proceso en la tierra, dice, seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Nos vamos a reunir con aquellos que antes murieron en Cristo. Y agrega el apóstol y dice, consuélense unos a otros con estas palabras. Verás a tu familiar que ya falleció, pero era cristiano. Claro que sí lo veremos, porque es promesa segura de parte de nuestro Dios, hermano. Somos humanos. ¿Se extraña?
Se siente, pero dice el apóstol, no se desesperen, porque Cristo viene pronto. Mire, hace 29 años falleció mi mamá, 29 años. Y yo ayudé a colocarla en el ataúd. Es uno de los seres que más he amado en esta tierra. Y me dijeron, joven, ¿le ponemos esto? No, déjenla así. Le digo, es poco el tiempo que va a estar ahí. Y me quedaron viendo, dijeron, pobre muchacho, como que el dolor lo asonzó, algo así pensaron. Pero no estaba yo tonto. Estoy creyendo en la promesa del Señor. Y tuve paz en mi corazón. Y yo sé que el día que Cristo venga, o si antes me voy por el valle de sombra de muerte, la volveré a ver nuevamente, pero con un cuerpo glorificado. Les voy a confesar algo. Mi mamá era de San Cricrí, pero ella falleció en Tuxtla. Fíjese, hoy por algún motivo me estaba yo acordando, tal vez al estudiar el tema. Nunca pisé la tumba, porque yo decía, pues ahí no está mi mamá, ella está con el Señor. Pero después dije, no, mi mamá era de San Cricrí. Voy a trasladar sus restos, y la trasladé para acá, a San Cris. Yo pensé que me iba a desmayar, porque me dijeron, venga joven, y abrieron el ataúd. Y dije, ¿y cómo la voy a conocer? Porque nada más había el cráneo y 2 huesitos. Hermanos, verdaderamente somos polvo. ¿Cómo dice tu canción, Bulmaro? Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Dile al que tienes al lado, eres polvo. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Somos polvo. Aleluya. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto lo dijo el apóstol Pablo, en vasos de barro ha puesto el Señor su poder para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Y Él aclara que estamos atribulados, lloramos, alguien diga amén. Nos duele algo, enfermamos, pasamos escasez. ¿Sabe por qué el Señor lo dice? En su gloria, su poder en vasos de barro, para que la gloria y la honra sea para Él. Ciertamente somos polvo. Y yo cuando vi los restos dije, Señor, nada más eso queda. Dije, ¿y si no es? Y entonces hay dos señales que le puse y las dos estaban. Dije yo, sí es. Ya no me impresionó, pero yo me pongo a pensar, ¿qué dijera usted que vea la calavera de su papá o de su mamá? Y yo dije, y si años después mis hijos ven mi calavera también, porque somos polvo. ¿Escuchaste, chica, que te crees la inalcanzable? Eres polvo y nada más. Nada más eres polvo. ¿Qué te crees? Oye, hermanos, en Europa como hay gente bonita, ¿verdad? Güeros, altos, ojos azules, todos sodomitas, pero tan bonitos, muchachas hermosas. Y yo digo, y aquí en mi pueblo somos hermosos en Cristo, ¿verdad? Eso es lo bueno, ¿no? Pero ¿por qué comento esto? Porque eso, con todo y que son grandotes y ojos azules, también son polvo. Y como puro sándwich comen, se desintegran más rápido. Nosotros como puro nopal y frijol, ¿eh? Raza pura somos. Ya estamos ahí medio. Mi mamá estaba cruzada con español, mi papá sí era bien azteca, entonces ya salimos ahí cruzadones. Y usted sabe quién fue su papá y su mamá, pero no importa, somos polvo. Pero esta es nuestra gran esperanza conforme a la venida de Cristo. Lo dijo el profeta Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive.
Aunque el diablo me diga que no, aunque el diablo me quiera llenar mi mente de cosas, decía Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará, porque para Dios no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios. Cristo viene pronto. Alguien diga amén. Y no te avergüences del evangelio, porque hoy más que nunca el evangelio es poder de Dios. Y así como se burlaron de Noé cuando hizo el arca, porque los incrédulos, los burlones decían, ese viejo está loco. ¿Cómo va a ser un gran barcote si el mar está lejos? Pero Dios le había dicho que venía un gran diluvio. Que no te dé vergüenza decir que tu Redentor vive. Aquel que aceptaste un día en esta tierra por fe, un día lo verás cara a cara. ¿No se les antoja? Pero para esto, dice el apóstol Santiago, tengan paciencia. ¿Quién nos alienta? Que la venida del Señor está cerca. Esa enfermedad no te va a matar, porque Cristo viene pronto. No siempre vas a, mira, disfruta tu familia. Es que mis hermanos, disfruta aún tus hermanos, porque no lo vas a pasar mucho tiempo. Cristo viene pronto. Llegó tu suegra a tu casa, disfrútala, porque Cristo viene pronto. Sirve al Señor, no se ande quejando de servir, porque el que se queja de servir se lo va a llevar antes el Señor. Ya les platiqué el testimonio el domingo. ¿Me están oyendo? Nada de quejarse. Ay, otra vez el culto, ya las preparaciones otra vez, ya el encuentro, ya la célula. No hagas eso. Sirve a Dios con alegría. Dice, venid a sus atrios con alegría. Alábenle, sírvele con ánimo pronto, con alegría, porque ya no es mucho el tiempo que falta para que Cristo venga. Le digo, según el calendario de los caraístas judíos, nada más faltan 5 años para que se cumplan los 6 días y entra, dicen ellos, una nueva era. Calendario gregoriano, aproximadamente faltan 8 años para que se cumplan los 2 días del Señor. Hermanos, no vayan a salir diciendo, el pastor Dimas ya profetizó cuando Cristo viene. Yo no dije eso, pero sí está más cerca de lo que nosotros esperamos. Póngase de pie, por favor. La palabra clave esta noche es: tengan paciencia, porque la venida del Señor se acerca. No reniegues, no digas nada, solamente glorifica el nombre del Señor. Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos y adore un momento al Padre, el que está sentado en el trono, el que habita en luz inaccesible.